Resolver la siguiente ecuación diferencial ordinaria exacta y expresar la solución en forma explícita. Bien, recordemos que cuando tenemos una ecuación diferencial y la vamos a resolver por el método de las exactas, lo primero que debemos hacer es identificar las funciones que componen a la ecuación diferencial. Bueno, en primera instancia tenemos que nuestra función que está acompañada por el diferencial de x corresponde a m de x, y. Y en este caso la función que acompaña al diferencial de y la vamos a llamar n de x, y. Y ya hemos identificado las dos funciones que componen a la ecuación diferencial. Bien, teóricamente nos dicen que para que una ecuación diferencial ordinaria sea exacta se debe cumplir que la derivada parcial de la función m con respecto a y tiene que ser igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Entonces tienen que ser iguales esas dos derivadas parciales. Entonces, como ya hemos identificado, procedemos a realizar la derivada parcial. Entonces, la derivada de m con respecto a y, la derivada parcial de m con respecto a y va a ser igual a, cuando derivamos con respecto a y, esto significa que las demás expresiones son constantes. Por lo tanto, la derivada con respecto a y de esta expresión es menos 1. Bien, ahora, nuestra segunda función que compone la ecuación diferencial es n y está representada por esta expresión. Entonces hacemos la derivada con respecto a x. Cuando derivamos parcialmente con respecto a x, las demás expresiones que acompañan a la función se hacen constante y la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, la derivada parcial de n con respecto a x también es menos 1. Por lo tanto, la derivada de m con respecto a y es igual a menos 1 y esto va a ser igual a la derivada parcial de n, de la función n, con respecto a x. Por lo tanto, concluimos que la derivada parcial de m con respecto a y es igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Por lo tanto, se concluye que la EDO es exacta, ya que las derivadas parciales son iguales. Perfecto, ya hemos verificado de que efectivamente esa ecuación diferencial es exacta. Ahora, en segunda instancia lo que vamos a hacer es tomar una de las dos funciones e integrarlas y sumarle una función que va a corresponder una función que dependa de una de las dos variables. Entonces, si nosotros, por ejemplo, vamos a integrar con respecto a y, tomamos la función n. Entonces, esto nos queda que la solución de la ecuación diferencial va a ser una función f de x, y que va a ser igual a la integral. Vamos a tomar como referencia la función n para integrar con respecto a y. Entonces decimos la integral de n, x, y por dy más una función h de x, que va a ser una función que dependa de x. Entonces, la solución va a ser la integral de n de la función n, n de x, y por dy más una función que dependa de x. Esto va a ser igual a ¿qué? A la integral de la función n, pero la función n es 2y menos x más 5. Entonces decimos 2y menos x más 5 vamos a integrar con respecto a y por dy más una función que dependa de x que la vamos a llamar h de x. Bien, resolviendo esa integral, esto nos va a dar como resultado entonces que esto va a ser igual a
Integrando con respecto a y, entonces esto nos queda 2y, aplicando la integración de potencias, le sumamos 1 porque esta variable tiene exponente 1, entonces nos queda 2y cuadrado sobre, dividimos sobre el exponente al que le hemos sumado la unidad, entonces nos queda 2y al cuadrado sobre 2 menos, como estamos integrando con respecto a y, entonces sería xy, porque x la consideramos para efectos de integración con respecto a y como una constante, entonces nos queda menos xy más 5y más una función que dependa de x, que la vamos a llamar h de x. Entonces, simplificando aquí, nos queda entonces que f de x, y va a ser igual a y cuadrado menos xy más 5y más una función que dependa de x. Esta sería, bueno, igual a c. Se nos estaba olvidando que esto también es igual a c porque estamos integrando en ambos miembros de la ecuación. Recordemos que la ecuación está igualada a 0, entonces no se nos puede olvidar ese detalle. Bien, esta sería la solución general, pero el procedimiento nos indica de que nosotros debemos encontrar a qué corresponde o cuál es la expresión que corresponde a la función h de x. Para ello, el procedimiento que sigue es derivar la función que hemos encontrado como solución general a la ecuación diferencial y debemos derivarla con respecto a la variable diferente a la cual integramos. Integramos con respecto a y, derivamos con respecto a x y por lo tanto el procedimiento indica que debemos igualar a la función que está acompañada por el diferencial de x. En este caso, esta sería la función. Entonces esto nos queda de la siguiente manera. Entonces, borrando acá un poco, vamos a comprobar tal situación. Entonces esto nos va a quedar de la siguiente manera. Bueno, aquí borramos un poquito parte de la solución, vamos a colocarla. Entonces aquí vamos a decir que la solución general f de x, y es igual a y cuadrado más 5y. Falta algo acá. Sería f de x, y, que esto es igual a y cuadrado menos xy más 5y más h de x. Bien, esa sería nuestra solución general. Bien, la vamos a tomar como referencia porque necesitamos encontrar la función h de x, que va a ser la expresión complementaria de esa solución. Bien, entonces, como habíamos dicho, entonces derivamos a la función que hemos encontrado, que sería la solución de la ecuación general, con respecto a x, y esto lo igualamos a la función con la función m de x, y. Pero la función m de x, y es esta. Y nuestra función f es esta que tenemos acá. Entonces, ¿cómo nos queda esto? Nos queda de la siguiente manera. Entonces, vamos a borrar un poquito acá para tener un poco de espacio. Bien, aquí tenemos que esto es igual a c. Perfecto. Bien, entonces esto va a ser igual a, entonces, la derivada de f con respecto a x, entonces vamos a derivar esta expresión con respecto a x, por lo tanto todo lo demás que acompaña diferente a x va a ser constante. Entonces la derivada de la función con respecto a x sería igual a menos y, que esto va a ser igual a
m de x, y, pero m de x, y es 2x menos y menos 4. Entonces, esto es igual a 2x menos y menos 4. Ok, pero acá debemos tener en cuenta una cosa muy importante, y es que recordemos que aquí no se nos debe olvidar que esto está sumado con una función h de x, la cual vamos a encontrar. Entonces esto va a ser igual, la derivada de esa función va a ser igual a menos y más h' de x, que es la función que vamos a encontrar, que por eso es que estamos haciendo eso, porque no tendría sentido entonces. Bien, entonces igualamos a la ecuación 2x menos y menos 4 y nos queda 2x menos y menos 4. Y vamos a simplificar los términos semejantes. Entonces simplificamos menos y con menos y. ¿Y qué nos va a quedar? Nos va a quedar que h' de x, la función que dependa de x, es igual a 2x, vamos a colocarlo bien, menos 4. Bien, ahora, luego de que hayamos hecho ese procedimiento, vamos a integrar ambos miembros de esta expresión. ¿Y qué nos va a dar? ¿Qué nos va a resultar? Nos va a resultar que si integramos h de x, h' de x nos va a dar como resultado que h de x es igual a la integral, vamos a integrar con respecto a x, de 2x menos 4 por dx. Entonces, integrando directamente, esto nos queda 2x a la 2 sobre 2 por la propiedad de la potencia, menos la integral de una constante por el diferencial de x, sería en este caso 4 de x. Entonces, simplificando, nos queda que entonces h de x es igual a x al cuadrado menos 4x, y hemos encontrado la función que depende de x. Entonces, la solución de nuestra ecuación diferencial va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual entonces a lo siguiente. Entonces, en este caso ya no colocamos h de x, sino que colocamos la función x al cuadrado menos 4x. Entonces, la solución, aprovechando este espacio, tenemos aquí escrita la solución general, nos queda que esto va a ser igual a x al cuadrado menos xy más 5y más una función que depende de x, que la hemos encontrado, que esto es igual a x al cuadrado menos 4x, y esto es igual a c. Y esa sería la solución implícita de nuestra ecuación diferencial, esta que tenemos aquí. Pero el problema o el ejercicio nos sugiere que debemos hallar la solución explícita. Por lo tanto, debemos hacer uso de casos de factorización y de reordenamiento de variables para poder despejar y de esta función y expresar la solución de esa ecuación diferencial como una variable en donde y esté a la izquierda igualada a una expresión que dependa de x a la derecha. Bien, ¿cómo hacemos eso? Entonces lo hacemos de la siguiente manera. Vamos a hacerlo en la otra parte del video y los invito a que me acompañen para expresar la solución de esta ecuación de una manera explícita. Nos vemos.